Hola, hola, buenos días, ¿cómo estás? Espero en el Señor te encuentres cobijado y abrazado del Señor día con día. Bueno, hoy vamos a conocer otro tema muy importante que son los dones del ministerio. Vamos a llevar consecutivamente cuáles son los dones del ministerio para ir aprendiendo cada día más y ponerlo en práctica, ponerlo por obra y echarlo a andar. Amén. Los dones ministeriales, como con frecuencia se conocen, son los llamados y las habilidades varias dadas a ciertos creyentes que les permite estar en la posición de un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor o maestro. Nadie puede estar en estas posiciones por sí mismo. Más bien Dios es el que llama y el que da de estos dones. La iglesia cada día está ganando almas para el reino de Dios. Esto significa que existe un gran número de fieles, por lo tanto es necesario tener personas que Dios ya ha establecido en su palabra para que el desarrollo de la iglesia sea sano y fructífero y sea enseñado por un profeta, por un evangelista, por un pastor o por un maestro. Esa es la finalidad por lo cual Dios puso en las iglesias este tipo de dones y este tipo de ministerios. Efesios 4 del 7 al 12 dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, a ti, a mí, a los demás nos ha concedido la gracia conforme al don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo una gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, o sea, ¿quién fue? Pues Yeshua. ¿Qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. ¿Quién descendió? Yeshua. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Versículo 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué son estos dones o estos ministerios? A fin de capacitar a los santos, a los escogidos, a los apartados, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el significado de dones del ministerio? Don es un regalo y ministerio es un oficio. Entonces Dios te da un regalo y el ministerio es un oficio en el cual tú debes o puedes desempeñarte. Son oficios o trabajos especiales dados por el Señor Yeshua para guiar su iglesia. Son como herramientas dadas a los líderes en el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son los dones del ministerio? El apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. ¿Con cuál de ellos te identificas tú? ¿Cuál crees qué ministerio te ha llamado Dios? ¿Cuál es tu don? Bueno, esta es una tarea que tienes que pensar y reflexionar cuál es el don que Dios te ha regalado, porque a todos nos regala el Señor. Efesios 4:11 dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces aquí podemos ver que Dios es el que eligió, el Señor es el que está buscando apóstoles, profetas, pastores, maestros para su obra, para perfeccionar a aquellos que ya han aceptado a Jesús en su corazón. ¿Cuál es la función de los que tienen los dones del ministerio? Utilizar las herramientas dadas por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo.
Entonces esa es la función que debes de tener si tienes un don o un ministerio que Dios ha puesto en tus manos. ¿Cuál es la función? Guiar a la iglesia. Esto lo podemos ver en Juan 16:13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Entonces sabemos que la función para guiar a la iglesia es el Espíritu de verdad. Y si tú aceptaste a Yeshua en tu corazón, tienes el Espíritu de verdad. También otra función es para preparar a la iglesia. Segunda de Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto quiere decir maduro. Eso es lo que significa ser perfecto o apto. Equipado para toda buena obra. O sea que se tiene que preparar cada persona para ser perfecto, para ser maduro espiritualmente y no ser niño fluctuante, no ser inmaduro, no ser terco, no ser inconstante, no ser cizañoso. O sea, tienes que ser ya una persona madura. También la función que tienen los dones del ministerio es para traer visión a la iglesia. En Hechos 2:17 dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Esto lo dice en Hechos, como también lo dice Joel. Entonces sabemos que estamos en los últimos días, en los últimos tiempos, donde Dios derrama su espíritu sobre toda carne. Entonces dice que los hijos profetizarán. ¿Tus hijos profetizan? Los jóvenes verán visiones. ¿Tus jóvenes ven visiones actualmente? Y dice que los ancianos soñarán sueños. ¿Tú como anciano sueñas? Si no está pasando estas cosas en tu hogar, en tu vida, en tus hijos, en los jóvenes, ¿qué es lo que está pasando en los últimos tiempos de tu vida, de tu familia? Porque aquí dice que todo esto harán, profetizarán, verán visiones y soñarán sueños. Entonces, esta es la visión que como iglesia, que como tú como sacerdote en tu casa deben de tener. Estos dones del ministerio para eso sirven, para traer visión a un hogar, traer una visión buena a la iglesia. Dice que también los dones del ministerio son para sanar la iglesia. En 1 Corintios 12:9 dice, a otros fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidad por el único espíritu. Otro de los dones ministeriales, es para traer sanidad a la iglesia. Es para traer sanidad, para dar fe también por el mismo espíritu. Entonces los dones de sanidad es otro don, es otro ministerio. Quizás no lo has intentado, quizás no has orado por algún enfermo, pero quizás tengas también por ahí ese don. Otro don del ministerio es dar el mensaje de salvación. Filipenses 2:12 dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense o trabajen en su salvación con temor y temblor. Entonces podemos saber que también podemos tener ese don de dar a conocer la palabra para que la gente se salve, para que la gente sea tocada, para que sea convertida al Señor y para que tú mismo te ocupes de tú mismo, de tu salvación. No solamente hay que compartir la salvación, sino que hay que también conservar nosotros mismos la salvación. Esto es muy importante porque dice que ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Debemos de tenerle temor y temblor al Señor, hermanos. En estos tiempos, que son tiempos difíciles, que son tiempos duros, que son tiempos que la gente no le importa una a la otra.
dice que nos ocupemos de tenerle temor y temblor al Señor y les hablas la palabra y les entra por un lado y les sale por el otro y no hay ese temor y ese temblor, hermano. Entonces empieza tú por tener ese temor y temblor en tu casa, por conservar esa salvación. Dice, ocúpate de tu salvación. Es un ministerio que tú tienes, ocuparte de tu salvación y posteriormente de tu familia. Efesios 4:12 dice, a fin de capacitar a los santos, a los apartados, a los predestinados, a los escogidos, eso es ser santo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué son los dones? El don del ministerio es para la edificación del cuerpo de Cristo, para capacitar a los santos. O sea, la iglesia se va, hermanos, o la palabra para cuando tú la escuchas te está capacitando para que seas santo, para que seas apartado, porque eres escogido. ¿Para qué? Para que edifiques a otras personas, a otros hermanos, para que les compartas. Por eso son los dones del ministerio, para estar compartiendo. No hay que quedarnos con lo que Dios nos ha dado, hay que compartirlo. Para edificar a cada persona, para dar a conocer de Cristo, para que el cuerpo permanezca unido en santidad, en entrega, en comunión, que eso es lo que quiere el Señor. Por eso tenemos los dones, por eso nos regala dones, para tener unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu al cuerpo del Señor. ¿Cómo podemos ser uno de esos líderes? Viviendo una vida íntegra con el Señor. Si tú quieres trabajar para el Señor, si tú quieres tener un ministerio en la iglesia como edecán, como levita, como cantor, como pastor, como músico, entonces dice que tenemos que vivir una vida íntegra con el Señor. Tito 2:7 dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad en tu vida diaria. Para eso, podemos ser esos buenos líderes, o no necesitas tener un cargo en la iglesia para ser un buen líder, que tengas que vivir una vida íntegra en el Señor. También dice que podemos ser unos líderes, debemos de amar a su palabra y su voluntad. ¿Amas su palabra del Señor? ¿Amas hacer su voluntad? El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces, ¿has dejado que la palabra alumbre tu camino? ¿Has dejado que la palabra alumbre tus pies, te guíe, te lleve por rectitud? También ¿cómo podemos ser de estos líderes? Es esperando en el llamado de Dios. Tenemos que estar orando, Señor, dime cuál es mi llamado, dime cuál es mi don, dime cuál es mi ministerio. Y no por emociones, no por sentimientos. Escucha la voz de Dios que va a hablar al corazón. No habla a la mente, habla al corazón. El Espíritu te habla al corazón y te muestra y te revela tus dones, tu ministerio, tu liderazgo. En 2 de Timoteo 1:9 dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, o sea, irreprensible, apartados, predestinados, escogidos. No según nuestras obras, o sea, no por lo que hagamos, sino según su propósito. Dios tiene un propósito para cada uno. Y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Desde la eternidad ya Dios tenía todo esto preparado para un llamamiento santo para todos. Todos tenemos que tener una santidad y llevar una vida santa. Y no por obras para que nadie se gloríe, dice. Podemos ver algunos ejemplos de personajes bíblicos que tuvieron estos dones. Sí, uno de ellos es el apóstol Pablo.
En 1 de Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. ¿Se fijan? Aquí dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Él era un apóstol de Jesucristo, mandado por el Padre Celestial. El Padre Celestial se lo entregó a Jesucristo como apóstol. Y él escuchó, fue atento a la voz Pablo para seguir ese llamado que Dios le había hecho. Otros llamados de otros personajes como profetas fue a Bernabé, Simeón y Lucio de Cirene. Esto lo vemos en Hechos 13:1. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manahén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Fíjense cómo desde un neófito hasta uno que trabajó con el Herodes el tetrarca, decidió ser un apóstol, ser un profeta, como aquí lo está diciendo que eran profetas y maestros. Rechazaron lo secular con tal de servir y trabajar para el Señor. Vemos estos grandes personajes bíblicos como desecharon todo lo mundano para entregarse al ministerio del Señor. Podemos ver también un evangelista que fue Felipe. En Hechos 21:8 dice, al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Aquí podemos ver que habían 7 evangelistas. Aquí podemos ver cómo Felipe recibía a los hermanos en Cristo Jesús en su casa para hospedarlos, ¿verdad? Podemos ver también otros personajes bíblicos como pastores en el Nuevo Testamento. Vemos en Hebreos 13:7 dice, acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. O sea, hay que imitar a los pastores que tienen una entrega en el Señor, que les comunican la palabra, que es una palabra no torcida, es una palabra adecuada y que llevan un estilo de vida correcta. También podemos ver personajes bíblicos como maestros como Priscila y Aquila. En Hechos 18:26 dice, comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Entonces aquí vemos cómo daban enseñanzas de Yeshua, Priscila y Aquila, a uno que estaba enseñando la palabra en la sinagoga. Lo vieron apto, le vieron un don y le vieron el ministerio. Entonces lo apartaron y lo eligieron y lo enseñaron. Vemos cómo este matrimonio les enseñó la palabra correcta y les enseñó de Jesucristo para que completara el ministerio este chico. ¿Una persona puede obtener por sí mismo o proporcionar a otro algún ministerio? No. El único que puede proporcionar ministerios solamente es el Dios Todopoderoso. En Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva, o sea, todo regalo y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. O sea, con el Padre Celestial, el Padre de la luz, dice que el Padre Celestial no hay cambio ni sombra de variación. O sea, Dios no cambia, ni está variando, ni está hoy sí, mañana no, hoy sí te doy, mañana te quito, hoy me arrepiento y mañana no, y así. Dios no. Es el Padre de la luz, es el Dios de misericordia, el cual dice que toda buena dádiva viene de Él. Y todo don perfecto, todo viene de lo alto. Nadie en la tierra nos lo puede dar. Todo don, todo ministerio, todo regalo viene de lo alto. Entonces, si Dios te ha dado un regalo, hermano, hermana, bien administralo, échalo a andar, perfecciónalo también.
Los dones son un regalo de Dios. Él los da cuando quiere y a quien quiere. Las cualidades para tener uno de estos ministerios es la sujeción. El sujetarnos a la autoridad puesta por Dios es de bendición a nuestras vidas. No puede uno pensar que al tener cualquiera de estos ministerios quiere decir que uno pueda hacer las cosas solo. Siempre vas a tener que estar acompañado de las personas espirituales, de los hermanos creyentes, para que unos a otros se estén animando, se estén apoyando, se estén perfeccionando, se estén, ¿por qué no?, exhortando unos a otros para que no seas llanero solitario, porque si no, el corazón engaña, el corazón te puede llevar por otro lado, y así unos a otros animándose y exhortándose se podrán dar cuenta si van por el camino correcto. Amén. ¿Existe alguna persona que haya cumplido con los 5 ministerios? Sí, nuestro Señor Yeshua cumplió con estos 5 ministerios y aquí los vamos a ver. Es el apóstol de los apóstoles Yeshua. En Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Yeshua el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Ven cómo Yeshua es el apóstol de apóstoles? Y aparte de apóstol es sumo sacerdote y de nuestra fe. También vemos que Yeshua es profeta de profetas. En Juan 4:19 dice: la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. En Juan 7:40, entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. A Yeshua le reconocían como el profeta de profetas también. También lo reconocían a Yeshua como el evangelista de evangelistas. En Mateo 11:1 dice: y sucedió que cuando Yeshua terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Aquí vemos cómo Yeshua salió y partió para seguir evangelizando, para seguir predicando el reino de su Padre Celestial. También vemos que el otro ministerio que cumplió Yeshua es como pastor de pastores. En Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y no solamente lo habló Yeshua al ser nuestro pastor, sino que realmente, literalmente, entregó su vida por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, seamos agradecidos, cumplamos el propósito, cumplamos el don de Dios, cumplamos en el ministerio en que el Señor nos ha llamado. Vemos el quinto ministerio de Yeshua, que es el maestro de maestros. En Juan 3:2 dice: este vino a Yeshua de noche y le dijo, que fue Nicodemo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales, o sea, los milagros, que tú haces si Dios no está con él. Aquí el mismo Nicodemo lo reconoció como Rabí, como su maestro, como el grande que era. Y vino y le dijo esas grandes señales que él hacía. Aquí podemos ver los 5 ministerios de Yeshua: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor de pastores y el maestro de maestros. Entonces, el Señor Yeshua es el mejor ejemplo que tenemos a seguir, a imitar. Él quiere lo mejor para nosotros. Aunque algunas personas que no sabemos hacer nada o que no estamos preparados para tener un don, Yeshua está dispuesto a contestar las peticiones de nuestro corazón. Si usted anhela un don o un ministerio, téngalo por seguro que se le va a conceder.
Si ustedes hermanos anhelan algún don o servir en algún ministerio, si es tu anhelo trabajar para el Señor, no para los hombres, no para ver al pastor, no para ver al dirigente, sino para ver al Señor de señores, y tu anhelo es trabajar para el Señor, entonces dile al Señor, dame ese regalo, muéstrame, Señor, cuál es mi ministerio, en qué debo de trabajar, muéstrame qué don me has regalado, Señor, y Dios te lo va a conceder. Si tu anhelo es ese, si tú amas al Señor con todo tu corazón, si tú deseas servirle al Señor para que te pueda dar ese regalo que está ahí o que tú anhelas y lo puedas cumplir el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es que llevemos el Evangelio a toda criatura. Acuérdense que ya vimos unos estudios respecto a esto. Ahora estamos viendo los dones y el ministerio. Entonces, si tu anhelo es tener algún ministerio en algún lugar, trabajar para el Señor, lo que tú anheles, Dios te lo va a conceder. Solamente pídeselo con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón, y que no veas a los hombres y que no imites a los hombres terrenales, porque el único que hay que imitar es a Yeshua, que Él nos demostró que viviendo en esta tierra se puede vivir en santidad, apartados para el Señor. Llevar una manera de vivir, una conducta muy buena, una conducta madura, no inmadura. Porque todavía si eres inmaduro, te pones a ver a las personas cómo son, qué es lo que hace, te van a tumbar, te van a derribar y tú vas a fracasar, entonces, y te va a traer desánimo y te va a querer apartar de los caminos del Señor, pero Él dice que lo veamos a Él. Entonces, si tu anhelo es descubrir tus dones o descubrir el ministerio, pues dobla tu rodilla, pídele al Señor y dile, Señor, ¿cuáles de los 5 ministerios que hablas en la Escritura? Pues revélamelo, y el Señor te lo va a revelar y te lo va, en su tiempo te va a decir, y te va a decir qué es lo que quieres que hagas. Solamente tu oído y tu corazón estén atentos a lo que Dios te va a hablar. No te distraigas con las cosas del mundo, con las cosas de allá afuera, porque eso no te va a llevar a escuchar la voz de Dios, sino que te va a llevar a escuchar cosas erróneas, cosas equivocadas, a salirte de la voluntad del Señor. Entonces, estamos en los tiempos finales, que estamos viviendo tiempos apocalípticos, hermanos. No es la hora, no es el tiempo de perder el tiempo en cosas vanas, en cosas pasajeros, sino es el tiempo de trabajar para el Señor, ganando almas, ganando a tu familia, ganando a tus amigos, ganando a tus vecinos. Esa es la voluntad del Señor, que tengamos esos dones y esos ministerios para perfeccionarnos cada uno de nosotros y andar en esa santidad que el Señor quiere. Entonces, hermano, que Dios te abra el entendimiento, te abra el corazón, te toque el corazón, para que seas sensible a escucharle para ese regalo que Dios te quiere dar, de algún don, de algún ministerio que tengas, y que puedas irlo descubriendo y puedas irlo perfeccionando, pero trabajando en la obra que es la obra del Señor, que para eso nos lo regaló. Entonces, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te haga prosperar tu espíritu, tu alma, tu corazón y tu cuerpo, y andando en esa santidad y en esa comunión en el Señor. Que Dios te bendiga y te guarde.